Conectado a nuestro primer conferencista. Damos la bienvenida al doctor Ángel Custodio Cabrera. Hoy nos acompaña con la conferencia Retos Laborales y nuestra relación con la Organización Internacional del Trabajo. El doctor Ángel Custodio es profesional en Contaduría Pública, graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Uno de sus mayores reconocimientos es el título de egresado emérito de la Universidad Nacional por ser autor de la Ley de Recursos para el Hospital Universitario y la Educación Pública en Colombia. Representante a la Cámara por Bogotá en el periodo comprendido entre el 2006 a 2014. Y en el año 2014 fue electo senador de la República. Adicionalmente ha trabajado como asesor tributario y financiero en el sector privado. Bienvenido. Pláceme saludar a todos los amigos de ACOPI, a su presidenta ejecutiva, la doctora Rosemary Martínez, a las diferentes personas que nos acompañan el día de hoy. De igual manera, al presidente de la Junta Directiva de ACOPI, Jairo Pulecio, a Raúl José Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, a Ricardo Ortiz, presidente de SIGO, y saludo también a todos los compañeros de gobierno que nos acompañan a esta hora de la mañana, directores y presidentes de la Junta de ACOPI Nacional, representantes de las pequeñas y medianas empresas, invitados especiales. Bueno, nos corresponde hablar de diferentes sectores, pero en primer lugar yo quería referirme todo lo que ha pasado, que todos sabemos que pasa en Colombia o pasó en nuestro país o está pasando con el tema de la pandemia. El deterioro económico de las diferentes empresas de alguna manera han imposibilitado operar su nómina completa. Esto significa avanzar, esto significa hacer la operatividad tomando riesgos, conservando las nóminas, pero en las pequeñas y medianas empresas fueron las que más sufrieron efectos y por eso la caída del empleo formal seguramente fue en las pequeñas y medianas empresas. Volverlo a construir, volverlo a restablecer siempre va a ser el reto y por eso tenemos que trabajar de una manera muy fuerte. Las microempresas en general, todas han tenido sus ingresos, han bajado. Obviamente las pequeñas y medianas empresas se siente más que una empresa grande, pero también hay que mirar las diferentes actividades económicas porque algunas es posible que les ha ido bien. Se ha dicho que el sector agricultura le fue bien, el sector comercio se está recuperando. Por eso siempre que hablamos de qué ha pasado, por ejemplo, con el mercado laboral, nosotros, yo a veces siempre tengo que hacer, en los últimos días tengo que mirar qué pasó en el año 2019. En noviembre del 2019, en Colombia teníamos la tasa de desempleo de un dígito. En diciembre empezamos a tener algunas dificultades. En noviembre y diciembre estábamos en un dígito, 9.8 en noviembre, 9.5 en diciembre. En enero empezamos a tener dificultades en el mercado laboral con la tasa de desempleo. En febrero hubo una pequeña bajón, digámoslo así, pasamos del 9.5 y luego nos incrementamos al 9.5 en diciembre, repito, en enero del 2020 13.0, en febrero del 2020 12.2, marzo 12.6 y arranca la pandemia. Abril, mayo, junio abril, mayo, junio y julio, siendo el pico más alto el mes de mayo con 21.4. Ahí es cuando nosotros gritamos y fue todo el mundo sufrió todas estas incrementaciones. En el caso de América Latina, por ejemplo, el dato que tengo por acá es de 26 millones de puestos de trabajo que se perdieron. En todo el mundo 400 millones de puestos de trabajo. Se deterioraron, salieron del mercado 400.000 empresas. Pero también en esto, las medidas de reactivación económica que ha manejado el gobierno nacional y obviamente con el esfuerzo de todos los pequeños y medianos empresarios han venido, digamos, manteniendo parte del empleo y recuperándonos. La creación del PAEF, que tanto se criticó que muchas veces no le llegó a las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, ahí estuvimos. Yo recuerdo la doctora Rosemary Martínez cómo nos solicitaba que fuera del PAEF colocáramos el subsidio también para la prima y se logró.
y por eso ACOPI siempre ha estado con el gobierno nacional y nosotros atendiendo las diferentes inquietudes y digamos, y recomendaciones que nos han venido haciendo. Después de esa caída, de esa tasa tan altísima de la tasa de desempleo en mayo del 2021, 21.4, hoy, en junio, estamos con 14.4. Esto significa, reitero, que la reactivación económica va por buen camino y a eso le estamos apuntando. Pero también yo creo que vale la pena comentar acá en esta mañana que todo lo que estamos haciendo con el subsidio al desempleo, con todos los incentivos tributarios, que ahora más tardecito, si tenemos tiempo, los podemos volver a hablar, pero vale la pena que miremos también, antes de profundizar qué estamos haciendo, todas las diferentes recomendaciones internacionales que nos han venido haciendo por parte de la OIT. Nosotros, porque también nosotros sentimos, y el Ministerio de Trabajo así lo ha venido recibiendo, al deteriorarse el mercado laboral con estas tasas de desempleo muy fuertes, nos encontramos que las relaciones laborales, empleadores, trabajadores, en algún momento se deterioró. Se deterioró en el sentido de cuando se perdieron cerca de 5.300.000 puestos de trabajo y nosotros logramos recuperar cerca de 4 millones de trabajo, o el mercado laboral lo recuperó, pero esa tensión conllevó a que nosotros creáramos el subsidio al desempleo, la protección al cesante, y también aquella figura de los contratos suspendidos. Eso nos llevó a beneficiar a cerca de 600.000 trabajadores en Colombia, de los cuales, a través de las cajas de compensación familiar, y ACOPI estuvo ahí presente, en los cuales, por ejemplo, con los contratos con recursos de la nación, a través de los contratos cuando se suspendieron los contratos en los cuales el empleador paga la seguridad social, y el gobierno nacional colocó por primera vez en la historia de Colombia un subsidio a esas personas que estaban en contratos suspendidos. Es más, en el transcurso del año 2021 seguimos pagando parte de esos subsidios que ayudaron, repito, entre los puestos de trabajo perdidos y contratos suspendidos, ayudamos a más de 600.000 trabajadores en el país. Con base en lo anterior, si nosotros no hubiéramos trabajado en todas estas medidas de protección para el empleo, algunas de ellas vigiladas y supervisadas por la OIT, por ejemplo, en el trabajo en casa, teletrabajo, jornadas laborales flexibles, vacaciones anuales anticipadas, inclusive algunos empleadores que utilizaron la figura de salario sin la prestación del trabajo, y el uso excepcional de las cesantías fue otra medida para ayudar a que el trabajador tuviera este tipo de ingresos, y todo esto conllevó a que de alguna manera aminorar esta crisis tan delicada que nos tocó vivir y todavía tenemos estos coletazos que tenemos que manejar. También es muy importante recalcar que en plena pandemia el Ministerio de Trabajo creó recursos para elementos de bioseguridad para atender esta emergencia. Hoy prácticamente nadie volvió a hablar de ese tema, pero eso sigue vigente para apoyar el tema. Ese parafiscal que creamos ahí sigue vigente para apoyar a todas las empresas en el suministro de los elementos de bioseguridad. Pero toda la reactivación económica tiene que ir acompañada de todo el esquema de protección para el trabajador, conservando sus derechos. Y vuelvo otra vez a hablar la relación con los derechos laborales. En todo este proceso nosotros encontramos, y el Ministerio de Trabajo ha impulsado el diálogo social. Nosotros hemos atendido en todo el país alrededor de unas 1.400 conflictos entre patrones, entre empleadores y trabajadores, y en los cuales el Ministerio de Trabajo va a resolver casi el 99%, por no decir que el 100%. Hoy no tenemos, en territorio colombiano no tenemos ningún conflicto social, ningún cese de actividades. Recientemente, con la intervención nuestra y demás, en Sintranagro y Augura, en el Urabá antioqueño, se logró este tema. En estos días, hoy tengo que visitar nuevamente inquietudes como todo el sector de hidrocarburos en la costa colombiana,
Vamos a hacer los contactos ahora más tarde para mirar cuáles son las inquietudes que tiene con las personas, una multinacional que va a dejar el territorio nacional y eso genera automáticamente pérdidas de empleo. Entonces nos toca hacer un plan de choque con la multinacional y obviamente en concordancia y en diálogo social con los trabajadores para minorar esa situación. Contarles que nosotros con la OIT, reitero, tenemos 661 convenios ratificados, incluidos todos los derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales, déjenme decirles que nosotros suscribimos el acuerdo de libertad de asociación, derecho a la negociación colectiva, empleo sin discriminación, provisión al trabajo forzado, abolición efectiva de los trabajos de menores. Y frente al trabajo de menores, aprovecho este evento. Este es el año internacional para combatir, erradicar el trabajo infantil dentro del mercado laboral. Obviamente estamos hablando del mercado laboral totalmente informal, plazas de mercado, estamos hablando de minas y otros elementos que no son permitidos y en los cuales el Ministerio de Trabajo conjuntamente con las entidades, ICBF, Ministerio de Educación, tenemos que salir adelante y ahí vamos mirando. Nosotros habíamos avanzado en los compromisos internacionales, habíamos bajado la tasa de trabajo infantil, la habíamos colocado en su punto más bajo, cerca del 5.4, y por efectos de la pandemia estamos preocupados porque es muy factible que se nos vuelva a incrementar. En este momento vamos a volver a reactivar todas las políticas nuestras para ayudar. Lo hicimos el día de ayer, donde el compromiso de que el niño no debe estar en lugares no permitidos en temas laborales, debe estar en un aula de clase, una gran tarea del Ministerio de Educación. De igual manera, la protección de sus derechos y demás a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el rescate de muchos de esos menores con la policía de menores, policía de infancia y adolescencia, y también, obviamente, con el Ministerio de Trabajo en esas campañas de sensibilización en lo que tiene que ver con los empleadores y con los propios padres de familia para evitar nuestros niños. Con la OIT nos examina regularmente. En el mes de junio, el Comité de Normas producto del convenio que nosotros firmamos, el 87, fuimos conminados y gracias a todos los esfuerzos, tanto de los empleadores, le pudimos demostrar a la Organización Internacional del Trabajo que Colombia cumple con todas las normas internacionales y no sufrimos con ningún tipo de llamado de atención, con ningún tipo de sanciones o demás, y por lo tanto eso significa que internacionalmente hemos venido mejorando todas esas relaciones y por eso el acompañamiento permanente de la Organización Internacional del Trabajo para que nos guíe, nos acompañe. Nosotros, dentro de ese diálogo social, acabamos de terminar hace 8 días, 40 días reunidos con todos los empleados públicos del país y se logró el acuerdo estatal. Todas las centrales obreras firmaron ese acuerdo estatal. Resalto ese acompañamiento de la OIT y resalto también el acuerdo que logramos con las organizaciones sindicales con el incremento salarial del año 2021 y el año 2022. Reitero, firmado por todos. De ahí nos surgen una serie de compromisos que vamos a empezar a trabajar en los próximos días, como mejorar las condiciones de todos los trabajadores de la salud, que es la prioridad de este gobierno, y para eso seguiremos trabajando. Yo creo que hay mucho por hacer en este momento. Yo quisiera avanzar en lo siguiente. Yo creo que aprovecho también este escenario en este proceso de reactivación y en lo que estamos comprometidos. Reitero, el diálogo social es muy importante, repetirlo y demás, pero para recuperar el empleo, miremos todo lo que tenemos. Tenemos cerca de 20 incentivos tributarios y por eso es muy importante que todos los utilicemos. Incentivos tributarios de deducción por contratar, deducción en sus impuestos de los salarios que se paguen, que contraten personas que tienen que ver por ejemplo, con discapacidad, con una deducción del 200%, para mujeres víctimas de la violencia con un 200%, contratar a jóvenes con su primer empleo, eso es muy importante en este momento. Y también iniciamos como segundo tema para mejorar el empleo en el país,
en algo tan sencillo como es la cualificación, como es lo que tiene que ver la formación para el trabajo, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cualificación. Bueno, el Sistema Nacional de Cualificaciones que busca la formación para el trabajo. Por eso necesitamos que logremos todo el sistema de educación, todo el tema transversal, el SENA, otras entidades, lograr una concordancia con la formación profesional a nivel internacional será una herramienta fundamental para mejorar la competitividad en el mercado laboral. Esto significa nivelarnos lo que hoy tenemos con el nivel internacional, valorar dos alternativas para el desarrollo personal y la inserción social, como es la formación para el trabajo como reconocimiento de aprendizaje. Esa es una tarea que viene realizando el Servicio Nacional de Aprendizaje. El Ministerio de Trabajo ha estado muy en esa direccionalidad para que se reconozcan dos tipos de certificaciones en el marco de cualificaciones internacionales. Vamos a organizar, estamos en el país organizando programas de formación con enfoque, por competencias. Ya se elaboraron en el Sistema Nacional de Competencias y que evalúan por evidencias en contexto laboral. También vamos a mejorar, rebustecer en Colombia la competitividad empresarial, la productividad laboral, la pertinencia de la oferta educativa y formativa, empleo y bienestar de los trabajadores. En definitiva, con el Sistema Nacional de Cualificaciones buscamos que sea una herramienta para que Colombia cuente con un tejido productivo y de calidad. El tema de los reconocimientos de aprendizaje previo, estamos ocupados con este tema. De igual manera, aquellas empresas con el presupuesto de la Constitución, cuando les creamos las unidades vocacionales de aprendizaje en VAs, donde se puede certificar a sus trabajadores, a aquellas empresas internacionales, en trabajar con motores, cosas de esas, puede la empresa certificar a sus trabajadores, el ministerio también lo certifica y podemos avanzar en eso. Y por último, quería comentarles todo lo que estamos haciendo fuera de los incentivos tributarios. En este momento, ya arrancó el programa de subsidio para jóvenes y en esa tarea estamos muy fuertemente de financiar el 25% de los costos laborales. Esto significa cerca de 227.000 pesos por cualquier puesto de trabajo nuevo que implique que aumente la nómina. Obviamente estamos hablando de empleo formal, por eso se comparará que esté formalizado en el mes de marzo. Y de otro lado, con la reforma que se está tramitando en el Congreso de Inversión Social, la reforma tributaria, vienen varios elementos. En primer lugar, no solamente los jóvenes entre 18 y 28 años el subsidio del 25%, sino también para mujeres con edad superior a 28 años, el subsidio del 15% para aquellas que ganen hasta 3 salarios mínimos y de igual manera para hombres que mayores de 28 años, un 10% para incentivar el empleo. Y también hay un artículo muy interesante que tiene que ver con el reconocimiento para aquellas empresas que en el mes de mayo y junio del 2021, fruto del paro, sufrieron afectación en sus ingresos. Una vez se apruebe esta ley, esperemos en 2 semanas, automáticamente tendrían derecho a ese subsidio del 20% de sus nóminas. Estamos hablando de aquellas personas que mantuvieron sus puestos de trabajo y por lo tanto se entregará ese 20%, repito, para ayudar a contrarrestar ese esfuerzo que tuvieron para mantener el programa. Nóminas, ese 20% creemos ayudar. Ese es un nuevo subsidio diferente al del subsidio de la nómina y son concurrentes, o sea, no van los dos. Eso es muy importante en este momento decirlo y yo creería que vale la pena resaltarlo. Bueno, voy a dejar ahí por el momento. Yo quiero agradecerle a todos que nos hayan escuchado y desearles buen día en este evento tan importante para el país y para las pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias.